Quiero saludar hoy día a todos los amigos que están viendo este capítulo de Discipularte a través de este medio, a través del internet. Queremos bendecirlos, estamos contentos de poder compartir esta palabra, esta enseñanza con ustedes. Y le pedimos al Señor y oramos, nuestra oración es que puedan ser edificados, que puedan ser equipados, que puedan ser formados en la vida del Espíritu, en la vida del reino, en la cultura del reino. Y me gustaría que pudiéramos orar. ¿Te parece si oramos un momento antes de tener este tiempo de impartición? Cierra tus ojos ahí donde estás y ora con nosotros al Señor. Espíritu del Señor, te rogamos que nos visites hoy aquí donde estamos, Señor. Visita a mis hermanos ahí en sus casas, en sus hogares. Visita a mis hermanos, Señor, ahí en las oficinas donde están viendo esto, en las universidades. Tal vez, Señor, están en algún cibercafé, conectados viendo estas imágenes, Señor. Y te ruego, Dios, que venga tu presencia, Señor, y imparta en nosotros un depósito de ti, una porción de ti, y que seamos transformados a tu imagen, a tu semejanza. Es la oración que hacemos hoy día, Señor. Transfórmanos. Saca de nosotros, Señor, todo estancamiento espiritual que no nos deja crecer. Todo estancamiento, Señor, que está anclándonos a un punto y no nos deja avanzar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo anterior de Discipularte hablamos acerca de la cultura del reino. Y me gustaría tal vez avanzar en algunos capítulos referente a este mismo tema, porque creo que es algo súper importante que tenemos que abordar. Y me gustaría leer un párrafo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 20, y dice más o menos así: 20, versículo 22 y al 24. Dice el Señor, hablando a Israel, dice lo siguiente: cumplan todos mis estatutos y preceptos, pónganlos por obra, para que no los vomite la tierra donde los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Pero a ustedes les digo: poseerán la tierra que perteneció a estas naciones, tierra donde abundan la leche y la miel. Yo mismo se las daré a ustedes como herencia. El Señor está hablando al pueblo de Israel referente a la tierra que Él les está dando como herencia, referente a la tierra prometida. Y puedo ver que el Señor está muy preocupado por algo. El Señor está hablando al pueblo de Israel y le está dando una clave importante para poder vivir en la tierra que el Señor te da. Y es cumplir, primero que todo, cumplir los estatutos y los preceptos del Señor. Ponerlos por obra. No solamente saberlo, muchas veces conocemos mucha palabra, ¿verdad? Vamos a los estudios bíblicos, vamos a los cultos, escuchamos una palabra. Tal vez muchos toman apuntes, las conocen. Pero lo importante que está señalando el Señor en esta palabra es pónganla por obra, para que no los vomite la tierra donde los llevo a vivir. Es decir, para permanecer en la bendición, para permanecer en la herencia, para permanecer en la promesa que el Señor te da, tienes que esforzarte en cumplir todos los preceptos, todos los mandamientos, en cumplir toda la palabra del Señor. Cumplir, ahí está el secreto. Cumplir, poner por obra, esforzarte. Muchas veces el Señor te desafía a algo y te entrega y te abre las puertas de algo, pero a veces te relajas, nos relajamos, nos olvidamos, no ponemos por obra, no cumplimos, dejamos para más adelante, o sencillamente nos olvidamos. Sencillamente nos hacemos los locos. Pero el Señor está diciendo: para que la tierra no te vomite.
para que la tierra que el Señor te da no te vomite, para que la herencia del Señor, para que el propósito del Señor con tu vida no sea abortado. Necesitas caminar en las ordenanzas del Señor, caminar en los preceptos del Señor, caminar y poner por obra lo que el Señor te ha mandado. Es más, y agrega al Señor en esta condicionante para vivir la tierra que Él te promete. Dice: no vivas según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar. No solamente el Señor te pide que vivas de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus preceptos, sino que también nos exige que no vivamos de acuerdo a las costumbres de las naciones que por amor a ti va a expulsar. Porque ellas, dice, hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Ellos hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Lo que específicamente el Señor le estaba diciendo a Israel era que no abrazaran, que no tomaran la cultura de las naciones que habían vivido en Israel hasta ese entonces. Que no abrazaran la forma de vivir, la cultura. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior de Discipularte hablamos acerca de lo que era una cultura? Una cultura, la palabra etimológicamente, o sea, el origen de la palabra cultura viene de culto. Y culto, siempre, para que haya un culto tiene que haber un Dios o un ídolo. Y para que haya un ídolo tiene que haber un espíritu. Entonces lo que el Señor estaba diciendo: no abracen, no tomen las costumbres de los que viven en la tierra que yo les estoy entregando a ustedes, que yo estoy echándolo delante de ustedes, porque ellos hicieron estas cosas y yo las aborrecí. Ellos caminaron en pos de esos ídolos, ellos caminaron en pos de esos ideales, ellos rindieron adoración, rindieron pleitesía, rindieron sus vidas a esta forma de vida, a esta cultura, ¿verdad? Y yo las aborrecí, porque el Señor es celoso. Entonces tenemos que entender que en el reino de los cielos hay una cultura, hay una forma de vivir, hay preceptos del Señor en los cuales nos debemos esforzar para caminar, en los cuales nos debemos esforzar para andar y no mezclarnos. Una de las cosas que el Señor aborrece es la mezcla, las mezclas culturales entre la cultura del mundo y la cultura del reino de los cielos. El Señor aborrece las mezclas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque por causa de esto mismo el Señor desechó a los otros pueblos que estaban antes que nosotros. Muchas veces la palabra nos está hablando acerca de esto. A Abraham le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a llevar a una tierra que es tu herencia. Pero a él le hace salir de su cultura, lo hace salir de su entorno religioso. Él venía de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Una tierra muy pagana. Pero él tenía que salir de esa manifestación cultural y ir en pos de la cultura que el Señor les estaba enviando. No te mezcles. No camines en las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar. Porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. La guerra del reino de los cielos también es una guerra de culturas. Un golpe de la palabra, ¿eh? La guerra del reino de los cielos es una guerra de culturas. Y dentro de esta guerra de culturas están los principios del Señor versus los principios del mundo. Está la forma de hacer las cosas a la manera del espíritu y la forma de hacer las cosas a la manera terrenal. Y muchas veces nosotros como iglesia hemos cometido el error de querer vivir de acuerdo a los parámetros que el mundo nos da, de acuerdo a los parámetros que las tinieblas nos dieron, de acuerdo a los parámetros que las naciones que vivían antes en la tierra que el Señor nos dio caminaron. Ellos caminaron según los parámetros de éxito de las tinieblas. Y muchas veces nosotros como iglesia hemos cometido el error de dejar la cultura del reino porque vemos el éxito que tienen las tinieblas.
Y empezamos a tomar la forma del mundo. Empezamos a tomar la forma de Satanás. Empezamos a tomar las costumbres que tenían los pueblos que vivieron antes de nosotros en la tierra prometida. Y comenzamos a creer que para Dios no es importante ese tipo de cosas, pero sí lo es. Para Dios es muy importante el poder vivir en una cultura libre, sin mezclas. Si ustedes se recuerdan por causa de qué el Señor envió el diluvio, ¿se recuerdan por causa de qué el Señor envió el diluvio? Recuerden lo que dice la palabra del Señor. Dice que se mezclaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Es decir, hubo una mezcla entre los demonios y las hijas de los hombres. Dice que nacieron gigantes. ¿Pero por qué? Entonces Dios determina en ese tiempo, cuando se establece esa cultura de mezclas, una mezcla ilegal entre el cielo y la tierra, Él establece que vamos a destruir esto porque se contaminó. Se contaminó. El libro de Salmos 106, se lo voy a leer. Salmo 106, verso 32 dice, en adelante dice: junto a las aguas de Meribá hicieron enojar al Señor, y a Moisés le fue mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos que el Señor les había señalado, sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y se volvieron una trampa. Pongan atención a esa palabra. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán. Su sangre derramada profanó la tierra. Tales hechos los contaminaron, tales acciones los corrompieron. El mezclarte, dice aquí que se mezclaron con las naciones de Canaán, y tales hechos los corrompieron. Tales hechos los contaminaron. ¿Cómo guardarte en santidad? No te mezcles con Canaán. Allí donde tú vives, muchas veces mucha gente viene y dice: pero pastor, para mí es tan difícil el no mezclarme. Esta es una guerra de cultura. Esta es una guerra de principios, una guerra de fundamentos. No te mezcles. Y no se trata de no vivir. Hoy vamos a hacernos una parcela y nadie más pueda entrar, solamente los cristianos. No, nosotros tenemos que ser luz, pero no vamos a ser luz disfrazándonos de tinieblas. No nos vamos a vestir de tinieblas para hacer luz, sino que en medio de las tinieblas vamos a hacer luz. No te mezcles con las naciones de Canaán. Y muchas veces incluso nuestra adoración se mezcla con Canaán. Y queremos tomar ritmos que tal vez son más pegajosos o son más modernos, y queremos tomar influencias. Muchas veces he escuchado a músicos, incluso bailarines, que hablan y dicen: yo tengo una influencia de tal o cual grupo, yo me influencio de tal cosa. Hermano, eso es tomar la cultura de Canaán. Eso es tomar la cultura de las naciones que vivieron en la tierra que nos antecedieron. Y el tomar esa cultura, el tomar esas influencias, es que yo una vez hablaba con un baterista y me decía, yo le decía: ¿pero qué estás escuchando? Un día él andaba con su audífono y me pongo a escuchar, y estaba escuchando un músico secular, un baterista secular. Y yo le digo: ¿pero qué estás escuchando, hombre? ¿Cómo estás escuchando ese tipo de música? Y me dice: ¿qué quiere que escuche? ¿Quiere que escuche a esos evangélicos que tocan mal para inspirarme? Yo necesito aprender. Sí, pero no aprendas de las tinieblas. Las tinieblas no tienen nada que enseñarte. No aprendas de la oscuridad, porque la oscuridad solamente te va a contaminar. Como decía la palabra del Señor aquí en el libro de Salmos, dice: tales hechos los contaminaron, tales acciones los corrompieron. Se corrompieron por tomar la forma de Canaán. Se corrompieron por tomar la forma de las tinieblas. Hay una cultura, hay riquezas en el cielo. La palabra del Señor dice: te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, y lo va a derramar sobre ti.
Pero tienes que buscar en el Espíritu, tienes que entrar, aprender a meterte en el Espíritu. ¿Cómo se hace eso? Dejando de lado lo de la tierra. Deja de agradar al Señor por religión y empieza a vivir una vida espiritual. Dedica tiempo a la oración, aprende a escuchar al Señor en tu espíritu, no con estos oídos. La mayoría de la gente quiere escuchar a Dios con estos oídos naturales. Y se alegran tanto cuando escuchan la voz audible del Señor. Sinceramente yo creo que cuando oyen la voz audible del Señor es que Dios ya no, definitiva, ¿no? Dice, estos son tan carnales que la única forma que me pueden escuchar es a través de la voz audible. Porque su espíritu no está despertado. Aprende a escuchar la voz del Espíritu. ¿Cómo se oye la voz del Espíritu? Todos nosotros tenemos oído espiritual. Yo se lo hablé a unos discipularte antes. ¿Cómo eso? No, pastor, yo no tengo oído espiritual. ¿Está equivocado? Sí tienes oído espiritual. Si oyes a Satanás que te dice tú no eres nadie, si oyes a Satanás que te dice tú estás solo, si oyes a las tinieblas cuando te dice tú no vas a poder, esto es imposible para ti, entonces estás escuchando a Satanás. Y Satanás es espíritu, por lo tanto tienes oído espiritual. Entonces el asunto es que tienes que desarrollar tu percepción espiritual. Tal vez estás sintonizando la radio equivocada. Sintoniza lo que el cielo está diciendo. Muchas veces sentimos, oye, aquí hay un ambiente de paz. Eso es tu espíritu escuchando. Eso es escuchar la voz del Espíritu. Entonces tu inspiración tiene que venir del cielo. Tu inspiración tiene que venir del reino de los cielos. Tu inspiración tiene que venir del cielo, del Padre de las luces. Y no estar tomando inspiración desde el mundo. El mundo hace las cosas a la manera de Satanás. El mundo hace las cosas en rebelión. Son inspirados por envidias, son inspirados por contienda, son inspirados por vanagloria. Nosotros nos movemos de una manera diferente. Nosotros nos movemos para agradar a Dios. Pero para agradar a Dios, primero tienes que oírlo y decir y ver qué es lo que Él está pidiendo. Escuchar lo que Él está demandando y luego moverte en esa dirección. Y no mezclarte. No quieras agradar a Dios de la manera equivocada. No quieras agradar al Señor de la manera equivocada. No le ofrezcas al Señor los sacrificios que le ofrecías a los ídolos. No honres al Señor como se honra a los ídolos. No adores al Señor como se adora a los demonios. Tenemos que levantarnos con una cultura de reino, con una cultura del Espíritu, conectados todo el tiempo con Dios y empezar a escuchar y empezar a sacar de nuestro corazón todas las mezclas que hay, todas aquellas cosas que están ahí mezclándose con nosotros, todo el legado que traemos desde Canaán, todo el legado que traemos de Egipto. Hay que sacarlo de tu corazón. Saca de tu corazón la mentira, saca de tu corazón la envidia, saca de tu corazón las pasiones desordenadas, saca de tu corazón los parámetros de éxito, saca de tu corazón el deseo de ser aplaudido, saca de tu corazón el deseo de ser reconocido, saca de tu corazón esas cosas que solamente te están mezclando con Canaán, pero no te están llevando a una vida del Espíritu correcta. Porque el haber vivido así, el haber hecho esas cosas fue la causa por la cual el Señor desechó a las naciones que vivían antes que tú en la tierra prometida. Este es un tiempo de determinación a vivir en integridad, a determinarnos a vivir para Cristo, a determinarnos para vivir para el Señor. Creo que este es un tiempo de santificación. Santificación significa estar apartados, ser consagrados. Santificación significa no servir para otra cosa que para el Señor, pero también significa no servir al Señor de la manera equivocada. La palabra del Señor dice
Si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si queremos ser la voz del Señor en estos tiempos, tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. Tenemos que entresacar aquello que hay de tinieblas en tu vida. Quiero que analices tu corazón y veas qué hay en él. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cómo estás adorando al Señor? ¿Qué parámetros estás tomando para inspirarte en tu adoración? ¿Quiénes son tus mentores? ¿Quiénes te están inspirando? ¿El Espíritu del Señor? ¿O alguna banda musical o algún bailarín especial? ¿Cuáles son tus parámetros de éxito? ¿Las luces, los escenarios o la cruz de Cristo? Saquemos las mezclas. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Sirviendo a los demás o envidiando la unción de otros? Este es el tiempo de deshacernos de toda costumbre de las naciones que vivieron antes de nosotros. Deja las costumbres de las naciones y empieza a vivir en la cultura del reino. Quiero orar por ti en esta tarde. Señor, yo oro por la iglesia en este día. Yo oro por cada uno de los hermanos que está viendo este video. Yo te ruego, Señor, que tú traigas una convicción a nuestro ser, que nos evidencies, Señor, y que nuestros ojos, nuestro espíritu pueda ver, Señor, cuán lleno de las costumbres de los cananeos estamos, cuán lleno de las costumbres, Señor, de las tinieblas estamos. Señor, ayúdanos, Señor, a darnos cuenta para poder arrancar de nuestro corazón todas estas cosas, para poder arrancar de nuestro corazón los parámetros de éxito del mundo, para poder arrancar de nuestro corazón, Señor, las inspiraciones incorrectas, para poder arrancar de nuestro corazón las formas humanas de hacer las cosas, para sacar de nuestro corazón, Señor, las ideas que el mundo nos dio para adorarte. Queremos tomar desde el cielo, queremos tomar desde el cielo las ideas del cielo, los sonidos del cielo, las danzas del cielo, los movimientos del cielo, los colores del cielo, las luces del cielo, las formas del cielo. Ayúdanos, Señor, a limpiar la adoración en las iglesias, a sacar, Señor, las imágenes que nos hemos hecho de ti, así como lo hicieron las naciones que vivieron antes que nosotros, Señor. Levanta un celo, Señor, un celo por la cultura del reino. Levanta un celo, Señor, por la santidad. Espíritu del Señor, rogamos, levanta un celo, Señor, por vivir a la manera del Espíritu y no vivir de acuerdo a los parámetros y a las costumbres de las naciones. Las naciones anteriores confiaban en sus propias fuerzas. Nosotros confiamos en ti, Señor. Las naciones anteriores, Señor, buscaban su vanagloria. Nosotros buscamos glorificarte a ti. Las naciones anteriores, Señor, eran movidos por sus emociones. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu. Nos determinamos en este tiempo, Señor, a agradarte a ti y no a vivir de acuerdo a los parámetros de las naciones de la tierra de Canaán. Oramos, Señor, para que este Espíritu sea despertado, Señor, en todas las naciones de la tierra y que se levante una generación de adoradores que te adoren en espíritu, que te adoren a la manera del cielo, Señor. Que te amen a ti por sobre todas las cosas. En nuestra oración y en nuestro deseo. Y es tu deseo también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Gracias por acompañarnos en este capítulo y esperamos que haya sido de bendición para ustedes. No dejen de buscar y sintonizar el próximo capítulo de Discipularte a través de este mismo medio. El Señor les bendiga. Soy Michael Bunster y este es Discipularte. Paz del Señor. See